Saludos amigos, bienvenidos a la tercera parte de la historia de WCW. Sé que estoy un poquito más tarde del usual, sé que les había comentado, bueno, la semana pasada el plan había sido hasta el momento sacar estos episodios el lunes, pero se me complicó un poco la cosa con este tercer episodio. Yo soy bastante franco con ustedes, estos episodios se grabaron de una y fue mucho contenido, hay que picar, hay que hacer varias cosas y obviamente pues estoy tratando de editar la parte 3 y la parte 4 a la misma vez y decidiendo dónde cortar. Obviamente en esta tercera parte, tanto Tito Portela como yo conversamos sobre NWO, hablamos del Montreal Screw-Job, hablamos del finales del 96, 97, el gran storyline entre Hulk Hogan y Sting. Empezamos a hablar de los primeros desaciertos. Y obviamente ustedes en este episodio se podrán empezar a dar cuenta de pequeñas cosas que causaron la debacle de WCW eventualmente. Obviamente ustedes sabrán que el episodio 4 pues lo vamos a hacer obviamente hablando del final de WCW. Pero revisitando estos episodios, y es por eso que quiero arrancar el video diciendo esto en esta introducción, revisitando ese cuarto episodio, tengo que admitir que aunque hablamos del final y hablamos de tal vez el rol que pudiera tener si WCW hubiera sobrevivido y hablamos un poco sobre eso en ese cuarto episodio, siento que hay temas que quedaron en el aire y es por eso que en este episodio les voy a hacer la invitación, y es por eso que el próximo episodio, el cuarto episodio, sale el martes que viene. ¿Por qué? Porque les vamos a dar un poco de poder a ustedes en ese próximo episodio. Y es bien sencillo. Usted en este episodio número 3, usted deje las dudas que usted tenga, sea del principio de WCW, de final de WCW, de lo que usted quiera saber, que si cuando David Arquette fue campeón, que si Bret Hart, que nosotros hubiéramos hecho, ese tipo de cosas, todas ustedes las pueden dejar en la sección de comentarios. Los estoy invitando a que comenten, porque obviamente lo que vamos a hacer es, para ser franco con ustedes, la semana que viene, durante esta semana yo voy a hablar con Tito Portela, vamos a leer todas esas preguntas de ustedes, las que nos parezcan las más interesantes, y las vamos a conglomerar en ese cuarto episodio como la clausura a esta historia de WCW, que ustedes le han dado muchísimo apoyo, que me han preguntado muchísimo a través de las redes, los que me han buscado en Facebook y me han buscado en otras plataformas. Antes de obviamente darles la bienvenida a este episodio, lo otro que quería comentarles era, si usted se da cuenta que nosotros hablamos de una segunda parte, es que cuando nosotros grabamos esto nos excedimos de tiempo y tuvimos que cortar y grabar de nuevo. Nosotros contábamos con que esto iba a ser un especial de obviamente 2 episodios, y terminó siendo un especial de 4. Es por eso que entonces pues le estamos añadiendo ese contenido extra con eso de las preguntas. Usted va a ver una que otra cosita, pero quería aclarar eso antes que nada. La otra cosa que les quiero dar es que le doy la invitación a ustedes a que obviamente vean todo el contenido que está subiendo en este canal, que se suscriban, que busquen la campanita para notificaciones. Me puedes seguir en todas las redes sociales. Me puedes conseguir como Carlos Toro en Facebook. Allí estamos, obviamente publicamos los videos, pero nos vamos a poner un poquito más activos con noticias allí. Así que desde ahora los invito a que vayan allá y se disfruten ese contenido de lucha libre que voy a estar subiendo allá. Me puedes seguir en mi Instagram. Obviamente allí no subo contenido de lucha libre, pero me puedes conseguir como Tito Jamaicaya. Y nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, sigan a Sin Descalificación a través de cualquier red de podcast, a través de Facebook, a través de Spotify. Allí nos pueden conseguir episodios semanales, estamos grabando en vivo los jueves casi siempre. Así que nada, nos vemos, hasta la próxima, se cuidan. Y no olviden suscribirse a Patreon, nos vemos. A diferencia, y podcast video, porque lo estamos grabando en audio también, originalmente, porque pues aquí somos honestos con ustedes. Ni Zoom, ni Google Hangouts, ni nada funcionaba para poder hacer esto en cámara. Y como nos hemos extendido, voy a dividirlo en 2 partes. En el último programa nos quedamos a lo último con la
con Hogan con la creación de NWO. Saludos para ti, Carlos, saludos para tu público, ¿verdad? Aquí en Tras Bastidores. Seguimos con la segunda parte de la historia de WCW. Y aquí vamos con esto, y obviamente, como ustedes pueden ver, en aquel entonces hablamos del tumultuoso ascenso, pero aquí vamos para la abismal caída, básicamente, porque vamos a empezar bien positivo y ustedes van a ver cómo esto muere. Como dice en el campo, va de lo sublime a lo ridículo. No. Y básicamente la palabra ridículo se queda corta con muchas cosas que van a pasar en WCW que vamos a hablar aquí. Pero debuta Hogan, para dar un recuento, debuta Hogan, lo que habíamos dicho de la demanda de Vince. Vince demanda por varias cosas. Primero, porque el personaje de Razor Ramón le pertenece a él y ellos tuvieron que decir en The Great American Bash que ellos dos no pertenecen a WWF, mencionando las palabras, así mismo en televisión. Eso fue lo que quedó en liquidez, o sea, lo que llevó a que las demandas se cayeran fue eso. Y obviamente que una vez Hogan hace este cambio a rudo, ellos tenían que desligarse de todo esto porque Hogan había sido la cara de WWF. Los tres que eran el grupo eran tres en WWF. Ahora, Vince tampoco deja de hacer estupideces, porque de momento en Raw te dijeron la semana que viene Diesel y Razor Ramón regresan a WWF. Y era fake Diesel y fake. Ajá. Y tú dijiste, espérate, ¿cómo es? Si ellos están en otro lado, ¿cómo van a regresar aquí? Y han puesto a dos tipos que ninguno de los dos se parecía. Han puesto a Kane. Uno de esos tipos, Kane es fake Diesel. Mano, y esa es una de las movidas, ¿verdad? Yo sé que a través de la historia siempre Vince va a tener más profits que cosas que lamentar. Eso estamos claros. Vince es un genio, pero si algo fue una estupidez, fue esa. Sí, combatir lo que te está pasando con parodia y con tirar fango, más del que ya le estaban tirando a ellos, que básicamente el tiempo le da la razón que tirar fango lo hace WCW y fue lo que los jodió al final. Pero hablemos de lo que se convierte en WO, porque en WO empieza con estos tres, pero en WO se vuelve lo más popular en el mundo, probablemente. El roster incluso llega a haber un WCW Japón, porque todavía esta gente tenía contactos con New Japan y toda esta cosa. Y básicamente después empieza a llegar que si The Giant y se une en WO. X-Pac también llegó. Llegó Virgil, Ted DiBiase, Eric Bischoff, que se unió a la facción. So que en WO básicamente X-Pac fueron primordiales. X-Pac llegó, era Six con 2X. Mira, algo que yo te quería, y perdona que te interrumpa, algo que yo te quería comentar es que inclusive, ¿verdad? WCW, recuerda que en esta época el internet aún no estaba en su apogeo, y una de las habían dos razones por las que en la época luchar para WCW era más atractivo. Por ejemplo, Holly Nash siempre han dicho que ellos prácticamente tenían un itinerario donde lo que tenían eran 100 días libres básicamente durante el año en WWF. Y Bischoff les ofrece un contrato similar o más grande, pero en la época, básicamente, WCW lo que hacía era el show semanal de los lunes, el pay-per-view mensual y una que otra grabaciones para los shows secundarios. O sea, esto de los house shows de WCW no se hacía. Y entonces para un luchador era mucho más atractivo. Y ahí es que vino pues los brincos, ¿verdad? Además del control creativo, pero sí, inclusive otro factor que era el que te iba a contar es que dentro del ingenio y esto es algo que después WWF lo ha hecho a WWE, y es que si Eric Bischoff
no crea la división crucero, que básicamente era la que abría la primera hora de las 3 horas de Nitro, nunca hubiéramos comprado que Rey Mysterio hubiera sido campeón, que el Guerrero Chris Jericho hubiera sido campeón, o sea, porque la lucha libre para aquel entonces era de gente grande. Sí habían sus excepciones, porque déjenme decirle algo, Shawn y Bret, bueno, comparativamente con Hogan y Warrior, sí eran gente pequeña, pero Shawn y Bret son dos tipos de más de 6 pies. Claro, y Razor era pequeño comparado. Que seguían siendo gente, ¿verdad? Creíbles. Es la división crucero de Bischoff la que le abre la puerta a que 10 años, 14 años después, Rey Mysterio, los Hardys, bueno, es que Eddie cuando fue campeón era una masa de músculo, pero CM Punk, Daniel Bryan, fueran creíbles. Mira, y vamos a utilizar... Y perdona que te interrumpa, y lo que tú dijiste es bien importante, comienzas a ver talento, porque WWF te presentaba, pero WWF no te decía, mira, yo te tengo aquí 10 japoneses, yo te tengo aquí 10 mexicanos. Comienzas a traer a la lucha libre mainstream de Estados Unidos a japoneses y a mexicanos. Y luchadores de todas partes. Y eso era lo que componía el Midcard y el Cruiserweight de WCW. Pero cuando hablemos de NWO, obviamente hay muchas cosas que hablar. Y si fuéramos a hacer un podcast de NWO, probablemente tenemos para una hora. Pero hay cosas grandes de NWO y obviamente ellos dominan y son parte primordial de las 84 semanas donde Nitro básicamente le destruye Raw. Y obviamente Bischoff decía desde bien temprano lo que iba a pasar en Raw para que al final los mejores números los tuviera él. Se notaba que Bischoff sabía de televisión y cómo los ratings iban a funcionarle a su favor. Pero en el 97 NWO empieza a feudar con los Four Horsemen, que no eran los Four Horsemen de nosotros. O de los tuyos. Pues no sé, es que los Four Horsemen tuvieron tantas variaciones que realmente la parte original no es de mi época. La parte original, o sea, los originales son de los 80. Mira, y la parte original básicamente, obviamente trae a Ric Flair de vuelta, pero traen a Chris Benoit. Que se une al... Sí, básicamente de los originales era Arn Anderson y Ric Flair. Claro, exactamente. Ellos dos con Chris Benoit. Yo no me acuerdo si Malenko estuvo envuelto en ese revolver. Sí, creo que sí. Pero sí me acuerdo bien y curioso, y me acuerdo más porque pues lamentablemente vi el documental de Benoit. The Woman estaba por ahí, que era la esposa de Chris Benoit en lo que pasó, pero Miss Elizabeth también. So que esto era retro WWF 10 años más tarde. Sí, porque Macho Man había asumido su papel de Macho Madness, en donde como recuerda que todo era parodia. Recuerda que Macho Man en las historias, ¿verdad? Volvemos a lo mismo del primer capítulo que estuvimos hablando. En las historias urbanas había sido un tipo que había tratado de conquistar, de tirarse a Stephanie McMahon y que era un mujeriego y que por eso Vince lo había castigado. Y entonces WCW lo que hace es que convierte a Macho Man en un tipo que sale al ring con 4 o 5 mujeres. Sí, a lo Godfather. Exacto. Sí que, y esto yo no lo conté en el primer capítulo, pero en el capítulo donde hablan de la carrera de Randy Savage en varios podcasts, siempre hablan que Vince sufrió más todavía el que Macho Man se fuera que cuando el mismo Hogan debutó en WCW, porque Savage y él eran, parece que amigos personales. Sí. Y Savage fue de los tipos que se quedó con él cuando se puso difícil la cosa en el escándalo y todas esas cosas, y verlo irse a él Savage fue la respuesta con el campeonato durante el lío de los esteroides. Claro, y lo salvó de esa situación, pero
hablemos del ángulo más grande que ha tenido en WO. Mira, Carlos, y sabes para dónde yo vamos. creo que en WO, y para hacerte una analogía de NWO, siempre han dicho que en WO fue algo que Bischoff vio en Japón, ¿verdad? Recuerda que a Japón le encantan las facciones, y vio esta facción que es contraautoritaria, que es contra la empresa, que es contra los intereses de la empresa, y la trajo. Y qué mejor capitaneada que por Hulk Hogan. Hulk Hogan, usted pueda decir lo que usted quiera decir de Hulk Hogan en el ring, ¿verdad? Y eso, eso siempre vamos a hablar de eso. Pero en el micrófono y en el personaje, yo no sé cuál era mejor. Si Hogan siendo el All American o Hogan siendo el Hollywood Hogan, porque los dos, ¿sabes? Son pocos los luchadores que son iguales de buenos de babyface que de heels. Y yo creo que uno de esos es Hulk Hogan. Y Hogan, yo creo que nunca se dio cuenta de cuán bueno podía ser de rudo. Hasta que lo hizo magistral. Pero la historia que te contaba en WO era que ellos, para no darte una pela, para que ellos no te dieran una pela, tú te unías a ellos. ¿Sabes? Básicamente esa era la retórica. Se unió Big Show, pues porque le dimos una pela y pues para que no siguiéramos dándole pela. Realmente, ¿verdad? Hay dos personas en las que la historia se convierte en héroes anti-NWO. Uno de ellos es Roddy Piper, ¿verdad? Donde Piper vuelve a ser noticia dentro de la lucha libre. De hecho, Starrcade 96 comienza porque en WO había metido preso a Roddy Piper y comienza el pay-per-view, lo pueden buscar en el network para que se rían, con Roddy Piper con la ropa toda sucia saliendo como si fuera de Alcatraz, con la ropa jota, sucia, le abren la puerta para que él salga de los barrotes de la cárcel. Y la primera derrota como tal que recibe el NWO es a manos de Roddy Piper, pero todo construido a donde Carlos nos va a llevar. Carlos nos va a llevar a un momento, a uno de los momentos más comentados, hablados, chocantes, históricos de la lucha libre. El final de 1997. Tito, ¿es cierto o no que después de Bash at the Beach Sting se pierde? Mira, Sting se pierde, pero NWO decía que Sting se les iba a unir. Y Lex Luger, por otra parte, decía, o sea, Sting no desaparece del todo. Lex Luger decía que no, que Sting iba a ser siempre en WCW. Y Sting comienza a tener transiciones. En un Fall Brawl, que era un Wargame, el cuarto miembro del equipo WCW iba a ser Sting, pero parece que el cuarto miembro del equipo de NWO también iba a ser Sting. Y sale un fake Sting a atacar a los babyface y entra Sting el original y limpia la casa. Pero Sting el original se desaparece porque él siente que era tanta la desconfianza que tenía Lex Luger y el grupo de WCW que no valía la pena, ¿verdad? Ayudarlos. O sea, que ellos siempre estaban desconfiando de él, que ellos siempre estaban creyendo en lo que Hogan decía de que él se les iba a unir. Así que sí se pierde, pero no se pierde en el momento cuando en Bash at the Beach Hogan se hace heel, se pierde más adelante porque él estaba cansado de que desconfiaran de él. Y eso fue la construcción a Starrcade 97. Aquí vamos. Sting y Hogan, cuando se da en Starrcade 97, para darle un poco, porque no vamos a hablar de todo el feudo. El feudo duró 15 meses.
para llegar a esta lucha, porque ellos estuvieron estirándola a todavía no está suficientemente over. Y obviamente el largest, el buy rate más grande de pay-per-view de WCW fue este evento. Sting ya había cambiado el personaje a ser Crow. Por completo, sí. Y salía desde arriba señalando con el bate y todas esas cosas. Pero aquí voy, obviamente, ya les hablé del feudo, Sting gana, simultáneamente en el otro lugar, por eso es que aquí voy a dar la parte negativa para mucha gente de esto. Esto se supone que fue este evento se supone que fuera el WrestleMania 1 de WCW. Pero pasaron varias cosas. Simultáneamente en noviembre del 97 en WWF ocurre el Montreal Screwjob. Bret Hart se va a WCW y debuta en este evento, en el Starrcade. De hecho, déjame decirte algo. No solamente ocurrió el Montreal Screwjob, ya era un hecho, porque el Montreal Screwjob es una consecuencia de que Bret Hart iba a WCW. Claro, porque al final del día ya supuestamente, en otras palabras, Vince le había dicho a Bret que no lo veía dentro de los planes de Larry Tutera. Mira, o él no se sentía que iba a ser parte. Yo siento, y de hecho tú y yo podemos, si la cuarentena continúa, podemos sacar un programa para hablar completamente del Montreal Screwjob. No, claro. Pero se puede hablar de eso, se puede hablar de NWO, podemos hacer programas solo. Exacto. Pero yo creo que lo que pasó creó más hype dentro de WCW. Al otro día, todo el NWO salió con banderas de Canadá a celebrar que pronto estaría allí Bret Hart con ellos. O sea, sí, y es a lo que yo te quiero llevar. Sí, tú cuando lees reseñas y hoy que estamos en el 2020, sí podemos decir que WCW es overrated, que WCW terminó de la peor manera posible. Sí, el final de WCW y lo que pasó en los años posteriores opacó todo lo bueno, pero cuando te trasladas a la época, dices, wow, NWO, Hogan por fin va a pelear con Sting. Están ganando en los ratings, tienen un programa más entretenido por los Cruiserweights y encima de esto, Bret Hart va para allá. Ok, aquí vamos a lo que realmente pasó. Hogan y Sting se suponía que fuera el clásico de destruir esto que pasó. Pero introducen esto de Bret Hart y si venimos a ver, la idea no es tan mala. Tú querías capitalizar en el Screwjob en el 90 y pico. En 97, tú tienes a Neil Patrick, que era el árbitro, haciéndole un fast count a Sting. Iba a llegar Bret Hart a decir que había que hacer las cosas bien, reempezaba la lucha, Sting ganaba. Pero el mismo Eric Bischoff ha dicho que ellos tuvieron que meterle velocidad al replay porque Neil Patrick hizo un conteo normal. No fue un, porque ellos querían recrear lo que había hecho Ed Hebner. Exactamente. Ellos querían hacer un conteo rápido y no salió. Entonces, muchos fanáticos no les hizo mucho sentido esto. Obviamente que el internet no se quejaron, ¿verdad? Porque no había. Pero obviamente meter a Hart dentro del feudo de Hogan y Sting, muchos empiezan a decir que fue el principio del fin para muchas cosas y más cuando lo que pasa después. En el 98, en enero 8, le quitan el título a Sting, que se supone que fuera el tipo que había vencido. Se lo quitan, lo hacen vacante y Hogan va contra Sting en Super Brawl por el campeonato vacante. Sí, como que 2 meses después hiciste que la lucha de diciembre no tuviera sentido. Mira. Claro, y muchos dicen, incluso personas que trabajaron, que ellos pudieron haber
hecho esto mucho más grande si lo hubieran hecho normal y lo hubieran trabajado después. Y hubiera sido tal vez el fin de Raw, Yo, porque tenía a Bret Hart. sí, yo creo que, y es lo que tú dices, yo creo que la llegada de Bret Hart pudo haberle dado la estocada final a Vince, ¿verdad? Pero tengo que comentarte que tampoco culpo a Bischoff y culpo a los creativos de WCW en el momento, porque el Screwjob había sido algo que había impactado. Y de cierta manera yo creo que el tú querer recrearlo o tal vez reivindicar a Bret Hart, pues lo que lo daña es el conteo. También pienso que los ángulos en la lucha libre tienen muerte, o sea, tienen su fecha, su fecha de caducidad, ¿verdad? Yo creo que cuando tú estás, de hecho, los primeros WrestleMania te los dicen. Por ejemplo, la rivalidad entre Hulk Hogan y Macho Man. Construirla duró un año, de WrestleMania 4, en que Macho Man se corona campeón, al 5, en que Macho Man ya no quería a Hulk Hogan porque le tenía celos por Elizabeth y pelea con Hogan. La de Hogan y Warrior, un año en construcción. Warrior es este tipo indestructible campeón intercontinental y va contra Hogan. Así que la historia nos ha enseñado de que el mejor los ángulos de un año, de que el mejor el build-up ideal, obviamente hoy en día con un pay-per-view mensual, tú no puedes hacer build-up de un año, está difícil, tienes que trabajar demasiado, pero en la época y NWO duró demasiado, o sea, sí yo siento que NWO en algún momento perdió gracia, perdió chispa, todo el mundo era NWO. Y aquí a dónde voy, NWO entonces tiene más facciones, la roja, ¿sabes? Quienes habían dicho, por ejemplo, Sting, que siempre había dicho que jamás se uniría a NWO. Se unió a NWO, Bret Hart, ¿por qué tienes que unir a Bret Hart a una facción de NWO? ¿Por qué no aprovechar a Bret Hart y convertirlo en top y no poner y lo pusiste a luchar por el título de Estados Unidos 6 veces a ganar el título? Sí, fueron muchas cosas. Pero sí siento algo y siento que el ascenso de Bret Hart venía. El ascenso de Bret Hart fue detenido porque WCW jamás pensó que iban a tener un Goldberg. Y el ascenso de la nada de Goldberg detuvo los planes que tal vez pudieron haber tenido para The Hitman. Sí, no, y le vinieron a dar el título 2 años después. Yo siento que había que aprovechar a Bret rápido, porque si lo de Goldberg se estaba cocinando. Pero, mira, voy a decir cuál era el roster. Voy a mencionar nombres que estaban en el roster de WCW, porque mencionan los artículos que veo que ellos estaban casi ahí a punto de meterle un uppercut y acabar con Vince. Mira el roster: Hulk Hogan, Randy Savage, Sting, Ric Flair, Scott Hall, Bret Hart, Kevin Nash, Chris Jericho, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko, Raven, Perry Saturn, todos los demás del Cruiserweight Division. O sea, yo creo que y Goldberg. So, básicamente esto es un super roster. Y entonces, ¿cuáles son los errores para mí? Antes de que hables del fenómeno de Goldberg, que yo siento que es lo último. No, te voy a hablar del fenómeno de Goldberg y te voy a hablar de otra cosa que también, porque el 98 sigue siendo un año interesante, pero no sé si quieras tú más o menos tirar ahora los errores o porque, ¿verdad? En el 98, la final de la NBA la llevaron a la lucha libre. Sí, era Malone con Rodman. Porque Dennis Rodman ya había sido, en pequeños lapsos, ¿verdad?, un miembro honorífico de NWO y tenía una gran amistad con Hogan y cuando tenía libre en la NBA salía con él y entonces en un juego, esto lo cuenta el mismo Diamond Dallas Page, en un juego de Utah en Houston, Diamond Dallas va y le dice a Malone, mira, Hogan tiene, vamos a hacerlo y lo hacen y creo que fue bueno. Otra cosa es
en el ego y aquí yo siento que comienza el principio del fin, para mí es Halloween Havoc 98. Aquí Hulk Hogan le dice a Bischoff, yo me quiero desquitar del único tipo que me ganó limpio, el Ultimate Warrior. Llama a Warrior y ofrécele una cantidad de dinero que no puedas rechazar. Y Warrior, yo no sé si tú recuerdas que Warrior en una época en donde estaba rebelde con todo el mundo, hizo unos shoots que habló de la madre de todo el mundo. Claro, chacho, de Vince. Sí, ahí fue que de ese relajo de que si hay cosas gay tras bastidores, que si hay cocaína envuelta, que si Hulk Hogan se ponía extensiones, todo eso lo habló el Warrior. Pero el Warrior también admite que él no podía rechazar la oferta económica que le dieron. O sea, a él básicamente le ofrecieron un dinero para que apareciera en agosto, para que apareciera y se escapara de la jaula de War Games y para que peleara en Halloween Havoc con Hogan y perdiera. Fue tan forzado que la lucha de WrestleMania 6 es un clásico con Warrior y Hogan, que no son dos maestros de ring, comparada con la del 98. DDP fue contra yo le decía a Carlos que la cartelera Hogan, Hulk contra Nash, Warrior contra Hogan, Goldberg contra DDP, hay otras luchas adicionales, Bret contra Sting. Eso es un dream card. Halloween Havoc 98 en el papel, usted vaya a cualquier lugar, busque la cartelera y usted dice, diablo, esto tiene que ser lo más brutal que yo he visto. Y fue un pay-per-view donde ni siquiera pudieron llevar el timing. O sea, fue un pay-per-view donde la lucha de Goldberg y Diamond Dallas es cortada en la mitad, mano. Sí, no, la pasaron por Nitro. La pasaron por Nitro. O sea, realmente aquí tú tienes, y es irónico, tú tienes el roster perfecto, la cartelera ideal y tus ideas creativas tiradas por la borda. No, porque y es una de las cosas que los mataron. Ellos vivían por Nitro y en los pay-per-views nunca sabían capitalizar y llevar esas rivalidades a otro nivel porque ellos vivían para la semana, para ganarle a Vince. Para ganarle a Vince. Sí, ese era. Por eso es que yo digo, la obsesión de ganarle a Vince los mató. ¿Qué tú me dices a mí? Si yo te digo que ocurrió una lucha y te lo estaba comentando el otro día y lo quiero compartir con los amigos fanáticos, búsquela en YouTube. Mira, si yo te digo, y por eso a lo mejor muchos fanáticos que nos están escuchando ni siquiera saben que eso existió y no los culpo. Pero si yo te digo a ti, si yo te menciono, y tú eres conocedor de lucha libre, y yo te menciono que en algún momento Hulk Hogan y Bret Hart se enfrentaron al Ultimate Warrior y a Sting, ¿qué tú me dices? Que eso era una lucha de pay-per-view, que eso tenían que haberle hecho el build-up correcto, porque son todas las estrellas de diferentes generaciones, man. Son la estrella principal de WCW con dos íconos de WWF y con Bret Hart, que fue la cara de WWE por años. Si tú no incluyes el Attitude Era, si tú no incluyes el 98, tú me puedes decir a mí que ahí están envueltos los 4 luchadores más importantes desde el 1990 hasta el 98, ¿cierto o falso? Totalmente cierto. Y nadie la recuerda, nadie habla de ella, y es precisamente por eso, porque luego de a pesar de que ganaron hasta enero, y de eso tú vas a hablar más adelante, pero luego de Halloween Havoc 98, comienza el fin de WCW.